Durante años, los medios han contado una historia relativamente simple sobre el programa espacial chino. Una narrativa que suele reducirlo a una copia tardía de la NASA, a una potencia que avanza rápido pero siempre a la sombra de Occidente. Sin embargo, esa imagen es incompleta, no porque sea falsa, sino porque deja fuera demasiadas piezas clave. Cuando uno observa con atención la evolución del programa espacial chino, lo que aparece no es una carrera improvisada, sino una estrategia silenciosa, metódica y profundamente a largo plazo. China no irrumpió en el espacio con grandes discursos ni con misiones espectaculares pensadas para titulares inmediatos. Lo hizo de otra manera. Mientras otras agencias espaciales se veían presionadas por presupuestos fluctuantes, ciclos políticos cortos y expectativas públicas constantes, China construyó su programa como quien levanta una infraestructura invisible, paso a paso, sin prisa, sin necesidad de justificar cada movimiento ante la opinión pública internacional. Lo que estás a punto de descubrir no es una lista de logros aislados, sino el mapa de una estrategia que solo empieza a mostrar su verdadera forma cuando se observa en conjunto. Quédate, porque entender esto cambia por completo la forma en que miramos la exploración espacial actual. Para comprender esta diferencia hay que retroceder varias décadas. Cuando China proclamó la República Popular en 1949, el país estaba lejos de ser una potencia tecnológica. Su economía era mayoritariamente agrícola y su capacidad industrial era limitada. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por dominar el espacio en los años 50 y 60, China atravesaba crisis internas profundas. El llamado Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural no solo frenaron su desarrollo científico, sino que destruyeron buena parte de su capital intelectual. Ingenieros, científicos y académicos fueron perseguidos, humillados o directamente eliminados del sistema. Durante ese periodo, hablar de un programa espacial chino competitivo era prácticamente impensable. Los primeros lanzamientos se realizaron con ayuda soviética, y cuando esa cooperación se rompió, China se vio obligada a desarrollar su tecnología de forma autónoma, con recursos limitados y bajo un aislamiento considerable, pero esa etapa dejó una huella profunda. La convicción de que la autosuficiencia tecnológica no era un lujo, sino una necesidad estratégica. Todo cambió a partir de finales de los años 70. Con las reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping, China inició una transformación que no solo impactó su economía, sino también su visión científica. El crecimiento económico sostenido permitió invertir en educación, industria y tecnología de manera continuada. A diferencia de otros países donde los programas espaciales dependen de vaivenes políticos, China los integró dentro de planes estatales a varias décadas. Ese enfoque empezó a dar resultados visibles en el siglo XXI. Sin grandes anuncios previos, China lanzó su programa lunar Chang'e, una serie de misiones diseñadas no como eventos aislados, sino como fases de un mismo proyecto. Primero orbitadores, luego aterrizadores, después rovers y finalmente misiones de retorno de muestras. Cada misión cumplía un objetivo técnico específico que preparaba el terreno para la siguiente. El momento que realmente cambió la percepción internacional fue el aterrizaje de Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna. No se trataba solo de llegar a una región inexplorada, sino de hacerlo resolviendo un problema fundamental. La comunicación directa con la Tierra es imposible desde allí. China solucionó esto colocando previamente un satélite retransmisor en un punto estratégico. Fue una demostración clara de planificación a largo plazo. Nada de eso se improvisa. Mientras los titulares se centraban en ese hito, otro detalle pasó casi desapercibido: los experimentos biológicos. El intento de hacer germinar semillas en la superficie lunar no fue un gesto simbólico, fue una prueba temprana. Una forma de empezar a responder una pregunta incómoda: ¿qué se necesita realmente para mantener actividad humana más allá de la Tierra durante largos periodos? La respuesta parece evidente cuando se observa el siguiente paso lógico: la propuesta de una estación internacional de investigación lunar. China no presentó este proyecto como una empresa nacionalista cerrada, sino como una plataforma abierta a otros países. Rusia, Sudáfrica, Pakistán y varias naciones más ya han mostrado interés. Esta invitación no es altruista, pero tampoco es puramente política. Compartir costos, conocimientos y legitimidad internacional es una forma inteligente de consolidar presencia sin asumir todo el peso en solitario. Y es justo en este punto cuando la historia parece estabilizarse, donde surge la pregunta que mantiene a muchos analistas atentos. Si este ritmo se mantiene, ¿qué posición ocupará China en el espacio cuando lleguemos a la mitad del siglo? Sigue conmigo, porque lo que viene no es especulación, sino la proyección directa de decisiones que ya se están tomando hoy. La Luna, sin embargo, no es el único objetivo.
En 2021, China logró algo que muy pocos países han conseguido: colocar un orbitador, un aterrizador y un rover en Marte en una sola misión. Tianwen-1 no fue un golpe de suerte, fue el resultado de años de desarrollo tecnológico integrado. El rover Zhurong exploró la superficie marciana durante más de un año, utilizando radar para estudiar el subsuelo y sistemas avanzados para analizar la composición química del terreno. Pero el verdadero salto no está en haber llegado a Marte, sino en lo que China planea hacer después. Su objetivo declarado es traer muestras marcianas a la Tierra antes de 2031. Si lo logra, se adelantará a los planes actuales de la NASA. Y la razón por la que esto importa no es simbólica. Analizar material marciano en laboratorios terrestres permite un nivel de precisión imposible de alcanzar con instrumentos remotos. Este tipo de misiones requiere algo más que sondas, necesita una capacidad de lanzamiento masiva y fiable. Aquí entra en juego el cohete Long March 9, diseñado para cargas extremadamente pesadas. Este lanzador es comparable, en ambición, a proyectos como Starship. Aunque sus primeras versiones no serán reutilizables, la hoja de ruta contempla esa posibilidad a largo plazo. Reducir costos de lanzamiento no es solo una ventaja económica, es la condición necesaria para construir infraestructuras fuera de la Tierra. Paralelamente, China ha desarrollado su propia estación espacial, Tiangong, más pequeña que la Estación Espacial Internacional, sí, pero completamente funcional y diseñada con un propósito claro. Al compartir órbita con el telescopio Xuntian, Tiangong se convierte en una plataforma de mantenimiento y apoyo científico, una arquitectura pensada para operar de forma sostenida, no como solución temporal. El hecho de que China construyera su propia estación no fue una elección aislada, fue la consecuencia directa de su exclusión de la Estación Espacial Internacional, en gran parte debido a restricciones legales impuestas por Estados Unidos. Paradójicamente, esta exclusión aceleró su independencia tecnológica. Hoy, Tiangong alberga experimentos de múltiples países y mantiene acuerdos de cooperación científica con organizaciones internacionales. Más allá de la órbita terrestre, China también ha anunciado planes para misiones a Júpiter y sus lunas, así como el despliegue de grandes constelaciones de satélites. A largo plazo, algunos científicos chinos han planteado incluso la idea de una red logística. La idea de una red logística interplanetaria basada en la extracción de recursos de asteroides. Aunque estas propuestas aún no son políticas oficiales, reflejan una mentalidad clara. El espacio no es solo un lugar para explorar, sino un entorno donde establecer presencia permanente. Todo esto lleva a una conclusión incómoda para muchos. La competencia espacial ya no es una carrera de banderas, sino de estructuras. De quién construye primero las capacidades que permiten operar de manera autónoma más allá de la Tierra. En ese contexto, el presupuesto sigue siendo importante. Estados Unidos invierte más que el resto del mundo combinado, pero China ha demostrado una capacidad notable para optimizar recursos y asumir riesgos que otros países evitan. Quizá el futuro no se defina por quién gana, sino por cómo se gestionan las tensiones entre cooperación y competencia. El espacio, al final, no pertenece a una sola nación, pero tampoco es un terreno neutral. Es un reflejo directo de las prioridades, los miedos y las ambiciones de quienes lo exploran. Y ahí es donde el programa espacial chino deja de ser una curiosidad geopolítica para convertirse en una pieza central del futuro humano fuera de la Tierra. Al final, la pregunta no es si China alcanzará o superará a otras potencias en determinados ámbitos. La pregunta real es esta: ¿estamos entrando en una era donde varias civilizaciones tecnológicas coexisten y compiten más allá de nuestro planeta? ¿O seguimos pensando el espacio con una mentalidad que ya quedó atrás? Esa respuesta no está escrita todavía, pero las decisiones que se están tomando hoy, lejos de los titulares ruidosos, ya están moldeando el mapa del sistema solar del mañana. Si este viaje te hizo sentir la inmensidad del universo y la belleza oculta del caos cósmico, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y nos vemos en el próximo video.